Saludos a todos, estamos en el día 218, 1 de 2. Seguimos con el Antiguo Testamento, libro segundo de Crónicas, capítulo 11 al 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea su nombre. Venga a nosotros su reino. Hágase su en la tierra como en el cielo. Denos hoy nuestro pan de cada día. Perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos deje caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Capítulo 11, versículo 20. Después de esta, tomó a Maacá, hija de Absalón, la cual le dio a Abías, Atai, Sirá y Selomit. Roboam amaba a Maacá, hija de Absalón, más que a todas sus mujeres y concubinas, pues tuvo 18 mujeres y 70 concubinas, y engendró 28 hijos y 70 hijas. Roboam puso a la cabeza a Abías, hijo de Maacá, como príncipe de sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Repartió hábilmente a todos sus hijos por toda la tierra de Judá y de Benjamín. En todas las ciudades fortificadas les dio alimentos en abundancia y les buscó mujeres. Infidelidad de Roboam, capítulo 12. Tras haber consolidado y afianzado el reino, Roboam abandonó la ley de Yahvé y con él todo Israel. Y sucedió que el año quinto del rey Roboam subió Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén, pues no era fiel a Yahvé, con 1200 carros y 60,000 caballos. No se podía contar la gente que venía con él de Egipto, libios, suquíes y etíopes. Tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. El profeta Semaías vino a Roboam y a los jefes de Judá que se habían reunido en Jerusalén para hacer frente a Sosac, y les dijo: Así dice Yahvé, ustedes me han abandonado, y por eso también yo los abandono en manos de Sosac. Entonces los jefes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es Yahvé. Cuando Yahvé vio que se habían humillado, la palabra de Yahvé se dirigió a Semaías diciendo: Ya se han humillado, no los destruiré, y no se derramará mi cólera sobre Jerusalén por mano de Sosac, pero serán sus siervos, para que sepan lo que es mi servidumbre y la servidumbre de los reinos de las naciones. Subió pues Sosac, rey de Egipto, contra Jerusalén y se apoderó de los tesoros del templo de Yahvé y de los tesoros del palacio real. Se apoderó de todo, incluso de todos los escudos de oro que había hecho Salomón, por lo que el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, que confió a los jefes de la guardia que custodiaban la entrada del palacio real. Cuando el rey entraba en el templo de Yahvé, los guardias los portaban y después los devolvían a la sala de la guardia. Gracias a su humillación se apartó de él la ira de Yahvé y no lo destruyó del todo, y concedió algunas cosas buenas a Judá. Se afianzó pues el rey Roboam en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Su madre se llamaba Naamá y era amonita. Hizo lo que era malo, porque no había dispuesto su corazón para buscar a Yahvé. El resto de los hechos de Roboam,
de los primeros a los postreros, no está escrito en la historia del profeta Semaías y del vidente Ido. Hubo guerras incesantes entre Roboam y Jeroboam. Reboam reposó con sus antepasados y fue enterrado en la ciudad de David. Abías, su hijo, reinó en su lugar. Segundo, Abías y la fidelidad al sacerdocio legítimo. La guerra entre Abías y Jeroboam. Capítulo 13. El año 18 del reino Jeroboam comenzó a reinar Abías sobre Judá. Reinó 3 años en Jerusalén. Su madre se llamaba Micaía, hija de Uriel de Gibea. Hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Abías partió al combate con un ejército de valientes guerreros, 400,000 escogidos. Jeroboam se ordenó en batalla contra él con 800,000 guerreros escogidos y valerosos. El discurso de Abías. Abías se levantó en el monte Semaraim, que está en la montaña de Efraín, y dijo: Óiganme, Jeroboam y todo Israel, ¿acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él y a sus hijos, con pacto de sal? Pero Jeroboam, hijo de Nebat, siervo de Salomón, hijo de David, se alzó en rebeldía contra su señor. Se le unieron algunos hombres fatuos y malvados que se impusieron a Roboam, hijo de Salomón, pues Roboam era joven y débil de corazón y no podía resistirles. Y ahora tratan ustedes de poner resistencia al reino de Yahvé, que está en manos de los hijos de David, porque ustedes son una gran muchedumbre, pero tienen los becerros de oro que Jeroboam les puso por dioses. No han expulsado a los sacerdotes de Yahvé. Los hijos de Aarón y los levitas no se han hecho sacerdotes a la manera de los pueblos de los demás países. Cualquiera que viene con un novillo y 7 carneros y pide por ser consagrado es hecho sacerdote de los que no son dioses. Cuanto a nosotros, Yahvé es nuestro Dios y no hemos abandonado. Los sacerdotes que sirven a Yahvé son los hijos de Aarón, igual que los levitas en sus ministerios. Cada mañana y cada tarde quemamos holocaustos a Yahvé y tenemos el incienso aromático. Las filas de pan están sobre la mesa pura, y el candelabro de oro con sus lámparas para ser encendidas cada tarde, pues nosotros guardamos el ritual de Yahvé, nuestro Dios, en tanto que ustedes lo han abandonado. He aquí que con nosotros, a nuestra cabeza está Dios con sus sacerdotes y las trompetas del clamor para lanzar el grito de guerra contra ustedes, israelitas. No hagan la guerra contra Yahvé, el Dios de sus padres, porque nada conseguirán. La batalla. Entre tanto, Jeroboam había hecho dar un rodeo para poder poner una emboscada y atacarlos por detrás, de manera que él estaba frente a Judá y la emboscada a espaldas de estos. Al volver Judá la cabeza, vio que se presentaba combate de frente y por detrás. Entonces clamaron a Yahvé, y mientras los sacerdotes tocaban las trompetas, los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra, y al lanzar el grito de guerra, los hombres de Judá desbarató Dios a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Huyeron los israelitas delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Abías y su tropa le causaron una gran derrota. Cayeron 500,000 hombres escogidos de Israel. Quedaron entonces humillados los israelitas y prevalecieron los hijos de Judá por haberse apoyado en Yahvé, el Dios de sus padres. Fin del reinado. Abías persiguió a Jeroboam y le tomó las ciudades de Betel con sus aldeas, Yesaná con sus aldeas y Efrón con sus aldeas. Jeroboam ya no tuvo fuerza
en los días de Abdías, pues Yahvé lo hirió y murió. Pero Abías se fortaleció y tomó 14 mujeres y engendró 22 hijos y 16 hijas. El resto de los hechos de Abías, sus hechos y sus acciones están escritos en el Midrash del profeta Idó. Abías reposó con sus antepasados, fue enterrado en la ciudad de David. Asa, su hijo, reinó en su lugar. En su tiempo el país estuvo en paz durante 10 años. 3. Asa y sus reformas culturales. Piedad y prosperidad de Asa. Capítulo 14. Asa hizo lo que era bueno y recto a los ojos de Yahvé, su Dios. Suprimió los altares del culto extranjero y los altos. Rompió las estelas, abatió los troncos sagrados y mandó a Judá que buscara a Yahvé, el Dios de sus padres, y cumpliera la ley y los mandamientos. Hizo desaparecer de todas las ciudades de Judá los altos y los altares de incienso, y el reino estuvo en paz bajo su reinado. Edificó ciudades fuertes en Judá, porque el país estaba en paz. Y no hubo guerra contra él por aquellos años, pues Yahvé le había dado tranquilidad. Dijo a Judá: edifiquémonos estas ciudades y cerquémoslas de murallas, torres, puertas y barras, mientras el país esté a nuestra disposición, pues hemos buscado a Yahvé nuestro Dios, y por haberlo buscado, Él nos ha dado paz por todas partes. Edificaron pues y prosperaron. Asa tenía un ejército de 300,000 hombres de Judá, que llevaban escudo y lanza, y 280,000 de Benjamín, que llevaban escudo y eran arqueros, todos ellos esforzados guerreros. La invasión de Serac. Salió contra ellos Serac, el etíope, con un ejército de 1,000,000 de hombres y 300 carros, y llegó hasta Maresa. Salió Asa contra él y se pusieron en orden de batalla en el valle de Cefatá, junto a Maresa. Asa invocó a Yahvé su Dios y dijo: oh Yahvé, solo tú puedes ayudar entre el poderoso y el desvalido. Ayúdanos pues, Yahvé, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre marchamos contra esta inmensa muchedumbre. Yahvé, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti hombre alguno. Yahvé derrotó a los etíopes ante Asa y Judá, y los etíopes se pusieron en fuga. Asa y la gente que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron de los etíopes hasta no quedar uno vivo, pues fueron destrozados delante de Yahvé y su campamento, y se recogió un botín inmenso. Batieron todas las ciudades de los alrededores de Gerar, porque el terror de Yahvé cayó sobre ellas. Y saquearon todas las ciudades, pues había en ellas gran botín. Asimismo atacaron las majadas y capturaron gran cantidad de ovejas y camellos. Después se volvieron a Jerusalén. La profecía de Azarías y la reforma religiosa, capítulo 15. Vino entonces el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Oded, el cual salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme ustedes, Asa y todo Judá y Benjamín. Yahvé estará con ustedes mientras ustedes estén con él. Si lo buscan, se dejará hallar de ustedes, pero si lo abandonan, los abandonará. Durante mucho tiempo Israel estará sin verdadero Dios, sin sacerdote que enseñe y sin ley. Mas cuando en su angustia se vuelva a Yahvé, el Dios de Israel, y lo busque, él se dejará hallar de ellos. En aquellos tiempos no habrá paz para los hombres, sino grandes temores sobre todos los habitantes de los países. Chocarán pueblo contra pueblo y ciudad contra ciudad, porque Dios los conturbará con toda suerte de aflicciones. Hasta aquí parte del capítulo 15. Continuaremos en el siguiente video. Gracias.